A ver. Hola, ¿qué tal? Mucho debes haber escuchado del sodalicio de vida cristiana. Eh, Mucha información ha estado corriendo al respecto. O puede ser que nunca has escuchado de ella. Lo que hoy quiero hacer es un análisis desde mi experiencia con el sodalicio. Mi intención, más que machacar a la institución o alabarla, es hacer una reflexión, un análisis de lo que ha sucedido. Porque estoy seguro que tanto a ti como a mí lo que nos interesa es la verdad. Es el sodalicio de vida cristiana, esa institución diabólica de la que todo o un buen segmento de la población habla, o es un camino de santidad, ¿no? Un camino de realización que nos lleva al encuentro con Dios. ¿Qué es realmente el sodalicio? ¿Cuál ha sido el influjo que ha ejercido a lo largo de este tiempo, ya sea en sus miembros, ya sea en la sociedad, ya sea en la propia iglesia? Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Para ti, que de repente nunca has escuchado hablar del sodalicio, te lo describo brevemente. El sodalicio de vida cristiana fue, digamos, una sociedad de vida apostólica fundada por Luis Fernando Figari en el año de 1971 aproximadamente. El objetivo que tenía esta organización religiosa era clave, era el de evangelizar la cultura, era el de conquistar almas para Dios, con opción a los pobres, con las labores sociales, y también tenía un enfoque mariano cristocéntrica. Adicionalmente a esto, podríamos decir, sintetizando, para que nos puedan entender, que esta agrupación de fieles, el sodalicio, me refiero al sodalicio, pues tenía un enfoque formativo muy marcado. De forma que, para bien o para mal, ejerció un influjo a todas aquellas personas que participaron de él. Pero hablar del sodalicio de forma etérea, pues podría tomarnos un montón de tiempo. Y yo lo que quiero hacer es un ejercicio, voy a intentarlo, de objetividad. Entonces voy a circunscribirme en los años en los cuales pude participar de esta organización. Me refiero a los años 90 hasta el 2010 aproximadamente. Mi aproximación hacia ellos fue por un tema de discernimiento vocacional. Fui invitado a discernir vocación dentro de esta organización, ¿no? Es ahí donde comienza mi experiencia, y lo que les voy a narrar se circunscribe en buena parte en los años que he mencionado. Adicionalmente a eso, pues quedaron amigos, quedaron conocidos, con los cuales he mantenido comunicación, y también me ha permitido estar al tanto de lo que iba sucediendo en ella. Pero, como es sabido, esta asociación de fieles con derecho pontificio ha sido suprimida por el Papa Francisco en base a las denuncias que se han hecho públicas, donde resaltan los temas de abuso, tanto psicológico, físico, como
no voy a decir la palabra porque no quiero que me baneen, pero carnal, tiene que ver mucho con el deseo de la carne, ¿no? Estas denuncias, que no son de hace poco, sino que ya tienen ya años formulándose, pues al parecer hicieron efecto y tuvieron un eco en el Vaticano después de mucho tiempo. Digamos que dentro de las denuncias más conocidas, pues ha pasado un promedio de unos 25 años más o menos, si tomamos en cuenta una de las primeras denuncias que se hizo pública. Ojo, que se hicieron públicas. Eso no significa de que el problema haya existido recientemente, desde hace 25 años. Ya, la institución, pues este año cumplía 53 años de existencia. Una organización relativamente joven, valga la redundancia. Pero no solamente es eso. Quiero partir de la reflexión, porque entiendo que muchas personas se han alegrado por la situación que les ha tocado vivir con el tema de la suspensión de esta organización. Y también hay otro bloque de personas que están sufriendo por la misma. Porque sufren porque han estado participando de esta institución de una u otra forma. Quienes se alegran, o no es que exista una alegría sádica, sino que es una alegría de experimentar la justicia también. La justicia que fueron reclamando desde hace muchísimo tiempo y que no ha sido atendida de la manera adecuada. Pero, como les decía, para partir de un análisis, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que luchar contra el pensamiento binario. ¿Qué es el pensamiento binario? El pensamiento binario es el pensamiento extremista. Es el pensamiento que te dice que es blanco o negro. Es bueno o malo. Claro. Digamos que desde un afán simplista podría graficar pues dos tipos de elecciones. Pero valga la oportunidad, tendría que señalar que no es tan simple. La vida en sí misma es compleja. Y conforme uno se va adentrando en el estudio, conforme uno se va adentrando en las reflexiones y en los análisis, va descubriendo muchas cosas más. Va a descubrir de que entre ese negro y blanco hay una gama de grises impresionante. Va a descubrir que existen casos sui generis, ¿no? Casos que no necesariamente se aplican a una situación determinada. Y estos casos, pues, también se aplican en nuestra vida diaria. Lo que conocemos como excepciones. Ahora, eso es lo primero. Lo primero que tenemos que entender es que hacer una reflexión o hacer un análisis de esta institución con fines de aprendizaje no significa que necesariamente te van a atacar a ti como persona. Es otra cosa que tienes que diferenciar. Una cosa eres tú como un miembro participante y otra cosa es la organización y su estructura, ¿no? Eso es lo primero. Es el primer punto que quiero remarcar. Otro segundo punto que deseo recalcar, por ejemplo, son los límites de mi mundo. ¿Cuáles son los límites de nuestro mundo? Los límites de nuestro mundo están delimitados por la palabra, por el lenguaje, por nuestra experiencia. Esto es, en la medida en la cual nosotros vamos aprendiendo, nuestra visión del mundo se comienza a ampliar. Como que si se abriesen puertas.
Y vamos cruzando cada vez esos umbrales y vamos conociendo más y más y más. Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar fuera del lugar donde estás viviendo, pues comienzas a descubrir que hay otros tipos de costumbres ajenas a la tuya. Eso sí, te circunscribes inclusive dentro de un país. Pero si viajas a Europa, vas a descubrir también de que hay otro tipo de costumbres, hay otro tipo de pensamiento que pueden ser similares a los tuyos, no idénticos, o diferentes. Entonces, digamos que tu mundo se comienza a expandir en la medida en la cual comienzas a conocer. Si crees ahorita que lo sabes todo, pues déjame decirte que estás equivocado. Estás equivocado porque estás poniendo un techo muy bajito a todo lo que te falta por descubrir. Por descubrir en cuanto a conocimiento, por descubrir en cuanto a experiencia. Y por eso es importante que tengamos que hacer una pausa cuando hacemos un análisis. Cuando lo primero que tenemos que hacer es decir, no lo sé todo. Y aquí viene nuestro tercer punto, que es importante. Permítete dudar. Cuestiónalo todo. Es la única forma de aprender. Y una de las cosas que tienes que tener presente, que cuestionar algo no significa ir en contra de algo o de alguien. No significa faltarle al respeto. Bajo ningún aspecto. Esto es lo contrario. Comienzas a pedir luces. Es algo que pues vamos a experimentar cuando comenzamos a aprender. Pero muchas veces el miedo, este instrumento represor, hace que no lo hagamos. Entonces, te sugiero que te permitas dudar. Te sugiero que abras tu mente y solo por un instante concibe la opción de que podrías estar equivocado en la forma en la cual estás pensando. Ese es lo tercero. Y la otra es la emoción y la razón. Muchas veces las cargas emocionales que vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque escuchamos que alguien está hablando algo que me puede causar algún tipo de dolor. Inclusive, cuando te corrigen, experimentas algo de dolor. Y estamos hablando a nivel personal. Pero también puede suceder que cuando escuches comentarios acerca de una institución, sea religiosa, política o de tu familia, te sientas tocado y comiences a reaccionar instintivamente poniéndote a la defensiva. Bueno, déjame decirte que esa actitud, si bien es cierto, es algo natural y comprensible, no es buena. ¿Por qué? Porque no te permite estar abierto a la verdad. Cuestionar las estructuras de tu vida, los pilares que la sostienen, no necesariamente implican destruirlas. No, todo lo contrario. También implica reforzarlas. Entonces, te invito a no tener miedo al respecto cuando escuches algún tipo de comentario. Antes bien, escúchalo con paciencia, analízalo, procésalo, cuestiónate. Pregunta a las personas de tu entorno y también a las personas fuera de tu entorno. ¿Por qué? Porque puede existir también en ti un sesgo de confirmación. Esto es que buscas a otras personas afines a tu pensamiento. Siempre es bueno contrastar nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, nuestras posturas con el lado contrario, ¿no? Contra el lado opuesto de lo que nosotros creemos o pensamos. En realidad, como les dije, es un ejercicio enriquecedor y de hecho nos va a ayudar muchísimo. Creo que eso ya puede delinear los puntos principales. Otro de los ítems que me gustaría que entiendas es el siguiente: que el bien no justifica el mal. Voy a soltar ahorita la frase,
Y conforme vayamos desarrollando esta breve introducción, pues quiero que entiendas algo que es primordial. Y es que no necesariamente el que hayas experimentado una emoción o un bienestar dentro de un lugar, dentro de una institución, va a significar que esto sea algo bueno. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque he estado muchas veces revisando en redes algunos cuestionamientos que las personas se han hecho con respecto a lo que ha venido ocurriendo con el sodalicio. Y muchas veces lo han hecho con la finalidad de ¿qué? De reafirmar su postura. No con el hecho de buscar la verdad, sino de reafirmar su postura. Entonces, me he permitido pues elegir algunas de estas preguntas que he encontrado en internet que me parecieron interesantes. Una de ellas, por ejemplo, era tratando de posicionar su postura, posicionar su creencia. Decían: ¿cómo puede ser posible que se ponga en duda la legitimidad de un carisma aprobado? Ojo, de un carisma aprobado por la Iglesia y en la cual muchas personas han experimentado momentos de encuentro y de conversión reales. En base a esto, puedo sacar algunas conclusiones y no hay que ser muy ingeniosos para hacerla. Puedo describir de que esta persona pues ama a la Iglesia, tiene un conocimiento mediano de lo que ahí sucede. ¿Por qué? Porque nos habla del carisma, que es algo necesario para que alguna congregación religiosa o alguna asociación de fieles pues obtenga el permiso pontificio, le sea concedido por parte del Vaticano o ratificado por parte del Vaticano la espiritualidad que desean vivir, considerándola como válida. Hasta ahí pues no hay ningún inconveniente. También nos habla de que es muchas veces en estos espacios donde una persona se puede desarrollar y puede crecer espiritualmente, y eso es correcto. Pero, aquí viene el pero, ¿qué cosa comenzaba a suceder? Comenzaba a suceder de que ya el Vaticano, para cuando ya esta pregunta se formuló, ya estaba en un proceso de investigación con respecto a esta organización religiosa. Entonces ya estaba siendo intervenida, y cuando una institución es intervenida es porque algo malo hay. Digamos, no es que hagan una suerte de censo, no es que van a ir a preguntar solamente, no, es que ya han recopilado información valiosa y necesaria y ya han tomado una decisión. Entonces, para que ya exista una intervención es porque ya hay algo malo. ¿Qué tanto y qué tan hondo y qué tan profundo es este hueco? Es algo que van a ir discerniendo y que van a ir investigando las personas seleccionadas con este fin. Inclusive, pues, comienzan a cuestionar la validez de este carisma. ¿Es la primera vez en la iglesia que se anula una congregación? ¿Es la primera vez que se declara no válido un carisma? No, no es la primera vez. Ahora, exactamente cuáles son los términos por los cuales el sodalicio ha sido cesado, ha sido anulado, ha sido dado de baja, desconocemos pues los ítems exactos. Tendríamos que esperar a que se promulgue el edicto oficial, porque ya se ha confirmado off the record, inclusive por el mismo Vaticano, por la misma organización sodalicio, de que esto va a suceder. Es probable que les den algunas otras opciones más adelante. Dentro de ellos está la opción de la refundación, si es que cumplen ciertos requisitos. Pero digamos que es un proceso muy largo, van a tener que refundar todo, o probablemente van a tener que comenzar un camino nuevo.
Entendemos que si esto fuese así, sería impulsado también por el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo lo considera también adecuado. Entonces, podemos decir que hasta ahí podemos descubrir qué es lo que hay. Pero en la pregunta en sí misma hay un pequeño error. ¿Y cuál es este error? Este error sugiere que necesariamente al haber un fruto bueno o al haber florecido algo dentro de este entorno, pues hace válida esta asociación, este carisma, este camino. Y no necesariamente es así. En nuestro día a día podemos experimentar caminando que podemos ver que en las aceras, en las veredas, pues encontramos en algunas ocasiones algunas plantas que comienzan a germinar. Y digamos que es interesante. Algunas de ellas inclusive de una gran belleza. Pero que germinen en ese ambiente inhóspito, en ese ambiente que podría ser inclusive árido o inapropiado, no hace que este sea un ambiente idóneo o válido para que este tipo de plantas crezcan, ¿no? Podríamos decir que han roto cualquier expectativa, pero esto no hace que ese terreno sea el adecuado. Obviamente es un ejemplo y como ejemplo tiene límites. Entonces lo que les pido es tener paciencia, considerar que los ejemplos que aquí se pongan van a ser de forma gráfica y referencial, no lo tomen al pie de la letra, porque por ahí alguien me podría decir, sí, pero es que resulta que en esa vereda creció un jardín. Bueno, pues es un caso sui generis, pero que no en sí significa que esto sea válido. Pero ¿de qué sí nos habla esto? Nos habla de que Dios, que es amoroso, misericordioso y dadivoso, puede hacer que inclusive en circunstancias adversas, tanto tú como yo podamos crecer. No es raro escuchar aquella frase de Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y eso es interesante. El segundo punto es, debemos entender que si algo bueno recibes, si algo de bienestar experimentas, esto se debe al amor misericordioso de Dios, no del camino en el que estás transitando, no en la institución en la cual estás. Eso es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos de esta manera, podemos correr el riesgo de ¿qué? De idolatrar a una organización, hacernos pensar erróneamente que es el único camino para llegar a Dios, cosa que no es cierto. Podría hacernos pensar erróneamente que si no estoy en ese camino me voy a condenar o no voy a poder ser feliz, que tampoco es cierto. O podría inclusive haber generado una suerte de empatía o de agradecimiento con la institución, porque ahí conocí a buenos amigos, porque ahí pues conocí a mi enamorado, a mi enamorada, o porque ahí conocí a mi esposo o a mi esposa, o porque ahí bauticé a mis hijos, o porque ahí mis hijos recibieron los sacramentos, o recibieron su preparación. No. Eso es independientemente de la institución, y eso es algo que debemos tener presente. Si has conocido al amor de tu vida en esa institución, qué bueno, pero quien lo permitió fue Dios, no la institución. La institución es el camino. Digamos que si queremos verlo gráficamente con alguna frase bíblica, se podría decir que la institución o la organización es el pollino, es el burrito en el cual Cristo entra a Jerusalén para ser alabado. Mal haría el pollino, mal haría el burrito en pensar que esas loas y alabanzas que se le daba a Cristo, pues eran para él, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado, porque ahí vienen también muchas veces las defensas cerradas con respecto a la organización. Entonces, como les dije, el bien proviene de Dios y no de las estructuras humanas, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que saber considerar al momento de poder emitir un juicio. Otro elemento que es muy importante tenerlo presente es que el bien no justifica el mal. Tú puedes haber tenido una experiencia muy buena, ¿ok? Muy gratificante, muy de Dios. Pero si en paralelo también comienzan a suceder actos no acordes a la voluntad de Dios, porque se está lastimando la dignidad de una persona, porque se está abusando de ella, pues es un momento clave para poder discernir si nos encontramos en el lugar adecuado. Imagínense ustedes estar presente a un árbol que es capaz de darte frutos buenos como frutos envenenados. Entonces, claro, de repente has tenido la suerte de coger el fruto bueno y otro ha tenido pues el inconveniente, la mala suerte, la desdicha, la desgracia de coger el fruto malo, que también proviene del mismo árbol. Ahora, en esa situación, y sabiendo que es una suerte de lotería, ¿tú dejarías que tus hijos se acercasen a ese árbol a coger de sus frutos? Digamos, me parecería que no, porque el riesgo es alto. Entonces, si es que ese fruto está dando frutos malos, algo malo hay ahí. Y por ende, lo mínimo que deberíamos hacer es investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Si es algo natural o si es algo externo. Es importante conocer eso. Pero no solamente es eso, ¿no? Si una vez que tú cuestionas esta situación, así no te haya pasado, o así la hayas normalizado, ¿por qué? ¿Por qué digo normalizar? Porque no todo abuso necesariamente tiene que ser físico, no todo abuso necesariamente tiene que ser espiritual, no todo abuso tiene que ser necesariamente carnal. Y con carnal saben a qué me refiero. No necesariamente. Y a veces nosotros podemos normalizar el abuso físico, porque te hacen creer que es con la finalidad de medir tu resistencia, cuando en realidad pues están ejecutando un tipo de violencia enmascarada. El hecho de que te den de patadas en el estómago o cosas similares, pues hacen que tengas en cuenta que estos hechos no pueden ser normalizados. Si tenemos presente este ejemplo del árbol, pues vamos a aterrizarlo en el caso sodalicio. Hoy por hoy, pues, podría pensarse que, ya que ha sido disuelta la institución, pues ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, esto no se trata solamente del sodalicio. Esto se trata de la sociedad en general, porque hoy puede tratarse de una organización religiosa, mañana puede tratarse de una organización política, podría tratarse después de una organización deportiva, etc. Vamos a ver que hay patrones que se van a repetir en diversas circunstancias, que nos toca a nosotros pues tomar un rol de prevención, y para hacerlo pues tenemos que aprender de los errores, no solamente de los propios sino también de los ajenos. Pues ¿cuáles fueron los errores del sodalicio? Los que pude apreciar. Por ejemplo, en este aspecto puedo comentarles que llevaron una pésima estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque en vez de comunicar lo sucedido,
su control de daños fue más velando a que la imagen de la institución no se viese dañada. ¿Y qué cosa sucedía? Sucedía pues que comenzó a darse un daño más estructural. La organización comenzó de manera consciente o inconsciente a normalizar este tipo de actos al no comunicarlos. Digamos que comenzó a normalizar este tipo de abusos. No me refiero necesariamente a los carnales, me refiero a los psicológicos, me refiero a los físicos. Fue parte de su día a día, fue parte de su modelo de formación. Y esto pues fue doloroso, definitivamente. Entonces, ¿qué cosa nos dice esto? Esto nos dice que no basta con celebrar las cosas buenas que hayamos vivido. No, eso no es suficiente. Pues es necesario que se enmiende este error llevando pues un camino de purificación. Este camino de purificación que incluye, que contempla, pues primero reconocer los errores, es lo primero. Segundo, pedir perdón. Resarcir a las víctimas, no solamente de forma espiritual, rezando por ellas, sino también en lo económico, pues se ha generado un daño y un impacto profundo en la vida de muchas personas. Es una forma también de hacernos recordar el mal que hemos hecho. Y créanme, ningún costo, ningún gasto va a ser suficiente para resarcirlos. Entonces, eso es algo que debemos de tener presente. Y como les dije, no importa la organización que sea, hoy fue el Sodalicio, mañana puede ser otra institución religiosa, puede ser también otra organización política, deportiva, etc. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que las estructuras comenzaron a resquebrajarse. Pongo ejemplos concretos y completos también. En los años 90, cuando trabajaba en el área de instrucción, encontraba pues algunas publicaciones de personajes que ya no se encontraban en la escena de la organización. Por ejemplo, Virgilio Levalle. La información que me dieron a mí cuando hice la pregunta de quién es, dónde está, pues me dijo: mira, formó parte de el grupo fundacional del entorno, pero pues él tenía otras ideas más políticas, y pues Luis Fernando no quería irse por ese rumbo, él sabía que la respuesta era más espiritual. Esa es la narrativa que en su momento se manejaba. Es más, recuerdo inclusive que me dijeron de que Virgilio Levalle inclusive intentó crear otra agrupación que, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, se llegó a llamar Amigos del Espíritu Santo. Esa fue la narrativa que a mí se me dio. Y obviamente yo no voy a creer que una institución religiosa va a utilizar una mentira para tapar algún tipo de escándalo que pudo haber sucedido, ¿no?
¿Cuál fue mi sorpresa cuando años después me entero de la realidad, de lo que había sucedido? No por boca de personas del entorno del sodalicio o de alguna de las ramas que se desprenden de esta organización. No, fue por una amistad que pues conocía de manera muy cercana a las personas que eran parte de la vida de Virgilio Levalle, y pues me dio información que dije, wow, esto explica muchas cosas, y comenzaba a calzar con el rompecabezas que había estado vislumbrando. Entonces, lamentablemente, como me entero es por ese lado. Ya posteriores, años posteriores, después de que salta todo el escándalo del sodalicio, con la publicación que se hace acerca de los abusos cometidos por Germán Doig-Lynch, es que la narrativa cambia y recién hablan acerca de lo que había estado sucediendo. Previo a esto, dejando de lado a este personaje, vamos con el personaje de Jeffrey Daniels. Jeffrey Daniels era un personaje muy particular, el cual pues fue todo un depredador, hizo mucho daño a mucha gente. Y créanme si les digo que la comunidad sí sabía quién era Jeffrey y de qué pie cojeaba, ¿no? Pero independientemente a eso, esta narrativa que se utilizó para con él fue de que él se había retirado a las casas de formación de San Bartolo porque había una nueva tendencia en el sodalicio acerca de ser monjes, y que se estaba analizando la opción de que se creara pues una nueva rama de monjes sodalites o algo similar, ¿no? Eso también fue una respuesta que me dieron de forma directa personas con responsabilidades dentro del sodalicio. O sea, no estoy hablando de personas de participantes de a pie del pueblo de esta organización. No. Estoy hablándoles de personas de peso, personas que tenían un cargo y una responsabilidad. Y no fue una narrativa que solamente se me dio a mí, sino que se le dio a un montón de personas. Obviamente en el trasfondo hubieron pues otros casos de violencia que este personaje suscitó. No me van a dejar mentir quienes vivieron en la comunidad de San Borja las particularidades de este personaje, ¿no? Que tenía pues algunas actitudes digamos un poco desenfadadas, un poco pues así con cero pudor, ¿no? Ahondaré acerca de este pudor en otro video para no hacerlo demasiado extenso, y ahí quizás comiencen a entenderlo mejor. Pero en este caso personalmente yo creo que se manejó muy mal la situación, porque no solamente estaban encubriendo los abusos que este personaje había cometido, sino que con una comunicación adecuada se pudo haber frenado el daño que cometieron, ¿no? Sobre todo porque muchas veces he sido testigo que hice
instrumentalizaba a algunas personas que tenían cierto carisma dentro de la organización. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para terminar de convencer a las personas que eran de su interés y de esta forma pues hacer que bajasen la guardia, ¿no? Digamos, trataban de extender su mano, trataban de generar un ambiente de confianza, de forma que la persona no esté en estado activo, en estado de defensa, sino que pueda confiar y así, a su vez, mostrarse vulnerable. Creo que eso fue un gran error también que se cometió. Al final, su objetivo podría decirse que era: no queremos generar el escándalo, ¿no? Pero ya ven que esa estrategia no sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque el daño se hizo, el daño se perpetuó, y claro, como no se toman acciones ante una actitud determinada y no se da un mensaje claro, pues comienzas a apañar a otras personas que puedan tener estas tendencias. Tengo al respecto, por ejemplo, tengo unas experiencias que podrían graficar esto. Primero, para lograr la aprobación pontificia se necesitaba contar con un número concreto de profesos perpetuos, y con los cuales no se contaba. ¿Qué cosa se hizo? Pues no se tuvo una mejor idea que acelerar los procesos de discernimiento de quienes tenían profesiones temporales, de estas personas que aún necesitaban un tiempo para seguir reflexionando acerca de dar este paso más importante, que era el de la profesión perpetua. Pero claro, el objetivo estaba primero. Es en ese grupo que Jeffrey Daniels hace su profesión perpetua, ¿no? Entonces, y digamos, ya pues ya habían ya sus víctimas al respecto. Él era una persona muy vivaz, carismática, con mucho ángel. Se llevaba de maravilla con la mamá de sus agrupados, con los niños también, con los más jóvenes también, y su interacción con las demás personas era súper desenfadada. En aquel entonces, como ya les había dicho, yo estaba discerniendo vocación, y dentro del proceso pues me pidieron, o nos pidieron, que conversásemos con un sacerdote sodalite, un adherente sodalite y un profeso perpetuo. Cada uno de nosotros tenía que elegir pues a quien considerase. En mi caso, de forma particular, digamos, yo interactuaba mucho en el centro pastoral de San Borja, que digamos era la casa madre, si se le puede llamar así. Era el foco principal, era donde estaban las oficinas administrativas, era donde estaban los pesos pesados. Entonces, escogí a quienes, o con quienes iba yo a conversar al respecto. ¿Y qué creen? Uno de ellos, a los que yo escogí, fue a Jeffrey Daniels. ¿Qué pasó? Que cuando le doy mi lista a mi consejero, él se alarma. En ese momento me pareció un poco raro, no lo entendía. Y lo que me dijo fue: ¿y por qué con él? ¿Por qué con él? Porque es un profesor perpetuo, Leo. Y además, digamos que no era muy fácil calzar horarios tampoco. Y como paraba en el centro pastoral, digamos, y tenía más relación con las personas que vivían en la comunidad ahí, pues dije, caray, qué mejor oportunidad que hacerla. En un momento había pensado en Germán Doyle también.
O sea, digamos que tampoco era una gran elección. Pero en ese instante, pues nada hacía presagiar quiénes eran, al menos para mí. Siempre tuve una muy buena relación con ellos. Podía conversar, podía interactuar, eran muy acogedores. Eh, bueno, volvamos con el consejero que también vivía en esta comunidad. O sea, sabía de quién estábamos hablando. Y me dijo, no, pero dame, pero ¿por qué? Bueno, porque me llama la atención el apostolado que hace con jóvenes y con niños. Me parece agradable el carisma que con ellos pues desarrolla, ¿no? Y me parece clave ese tipo de apostolado. Así que quiero preguntarle más acerca de ello. Mi consejero se mostró incómodo aún. Y yo le pregunté, pero ¿cuál es el problema? Dímelo. No, ya, bueno, ya. Así, como ya me veo incómodo, entre incómodo y ya, pues que me queda, ya está bien conversa. Pero una cosa me dice, me vas a contar con lujos de detalles todo, pero todo lo que converses con él. Cada paso, cada palabra, cada respiración. ¿Ok? Ok, dije. Bueno, digamos que en aquel entonces mi consejero, pues, yo confiaba plenamente en él. Eh, con el tiempo me di cuenta, pues, que no era la persona que yo creía que era. También causó un impacto profundo en mí. Me dañó muchísimo espiritualmente, eh, más espiritualmente, psicológicamente también, pero digamos más espiritualmente. Después, en otra entrega, les contaré el por qué y cómo fue. Pero ahora centrémonos en esto. Ok, yo hice lo siguiente. Cuando iba a salir a conversar con él, pues me pidió que lo acompañase. Porque él era encargado de temporalidades de la comunidad. Y también, pues de paso, quería pues empaparme más acerca de las funciones que en comunidad desempeñaba. Cuando estaba yendo, salió mi consejero, lo miró y le dijo, cuidado, ¿ah? Lo miró, el otro lo miró, sí, vamos y venimos. Yo pues tendría en ese instante unos 16, entre 16 y 17 años aproximadamente, ¿no? Adicionalmente que era una persona pues que no tenía demasiada calle, lo que se conoce como experiencia, ¿no? Digamos, era más un ratón de biblioteca, era más una persona ingenua y confiada. Pero igual eso me comenzó a dar vueltas en la cabeza, no entendía la razón. Cuando descubrí los motivos, años después, muchísimos años después, obviamente me enojé. ¿Por qué? Porque me puso en una situación de riesgo. ¿No? ¿Por qué? Porque al final yo terminé acompañándolo a la casa de su hermana, que iba a recoger algunas cosas ahí, pero su hermana no estaba, resultaba que estaba de viaje, y gracias a Dios, pues habían dos personas de servicio ahí, ¿no? Entonces, Dios sabe, pues lo que pudiese haber ocurrido si no hubiesen estado esas personas. Pero gracias a Dios, no pasó mayores. Después me entero de toda esta narrativa y pues obviamente duele, ¿no? Duele que te expongan de esa manera, inclusive que expongan a otras personas, porque digamos, ¿por qué tanta presión de que les cuente a detalle a mi consejero lo que había sucedido? ¿Por qué
esa tensión por haberlo elegido a esta persona. ¿Cuál era el gran detalle? El gran detalle es que, a comparación de los otros compañeros que yo tenía en comunidad, pues mi familia apoyaba mi discernimiento y estaban constantemente presentes. Iban a verme, averiguaban, o sea, como quien averiguaban cosas, iban a las misas que se realizaban en esta sede de San Borja. Estaban pendientes, siempre consultando, siempre viendo, y eso pues es bueno, es bueno, y es bueno porque ponen alerta a quienes podrían pues ser depredadores, ¿no? Normalmente tienden a alejarse de ese tipo de personas porque van a tener a alguien que los defienda. Ok, ese es un punto que no deben de olvidar nunca. Independientemente de donde estén, ustedes no pueden delegar la responsabilidad de la educación de sus hijos a personas ajenas a ustedes. Ok, podrían probablemente delegar pues algunos puntos, algunos ítems, algunas horas, pero no toda. No pueden desinvolucrarse y decir, ya sí están en un buen ambiente, entonces yo ya no necesito, confío totalmente en ellos. No, la responsabilidad es tuya como padre. Entonces no puedes dejar a tu hijo así como si fuese un internado abandonado y decir, ya está, ya cumplí. Entonces más o menos comenzó a darles esta narrativa, ¿no? Igual sucede con lo de Germán. Cuando comienzan a aparecer los casos de abuso, ¿qué cosa sucede? Pues sucede una cosa terrible. ¿Qué cosa terrible sucede? Que se descubre que había abusado de personas y aún así continuaron con la causa. Hasta ahí. Con los hechos que les he contado, ¿ustedes consideran de que es una institución que ha estado obrando bien? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué ese ensañamiento? ¿Por qué ese apuro? Tengo otras preguntas más, porque hay un hálito de misterio en el tema de la muerte de Germán. No solamente eso, ¿no? Sino que cómo lo instrumentalizaron, su carisma, fomentando el hecho de que pues llevar pues a un nivel express la canonización o la beatificación de este personaje, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo? En el fondo, lo que buscaba Luis Fernando es convertirse en el Don Bosco, pues. Y quería que Germán sea su Domingo Sabio. Domingo Sabio fue un joven que fue declarado santo, y este joven pandillero era pues es un apostolado, un fruto apostólico de Don Juan Bosco, San Juan Bosco ahora. Y obviamente estando en vida él veía como su fruto apostólico pues estaba siendo llevado a los altares, lo cual significó para Don Bosco un espaldarazo, y no solamente un espaldarazo, sino que era una señal clara de que Dios estaba ahí, que el dedo de Dios estaba ahí. Obviamente Luis Fernando pues quería sacar un beneficio de ahí. Si Germán era beatificado o nombrado santo, pues automáticamente iba a encontrar en el camino que él había empezado una ratificación, y no solamente eso, sino que le limpiaba el camino para que él también pudiese ser nombrado santo. Ese es uno de los detalles con los que yo llego a explicar este tipo de situación, ¿no? O sea, porque a pesar de lo sabido, quisieron engañar a la iglesia. Entonces eso es una mala señal de una persona que se dice seguidor de Cristo, ¿no?
Y no solamente de parte de él, sino también de parte de la plana mayor, porque todos sabían lo que estaba sucediendo. La plana mayor sabía, ¿no? Luis Fernando no era loco en ese aspecto, digamos. Él sabía la información que tenía que compartir y con quiénes para poder elegir la estrategia más adecuada. Si no hubiese sido por las personas que descubrieron esto y le hicieron frente, entonces otra sería la historia, probablemente, ¿no? Pero ya vemos que las intenciones no eran de las mejores. Es más, para sacar a Luis Fernando del cargo de superior general fue todo un problema. Fue un problema muy grande. Entonces hubieron negociaciones, hubieron forcejeos. Digamos que no era algo tan fácil de realizar. No solamente por la negativa de él, sino porque, digamos, la cabeza de muchos y los criterios de muchos comenzaron a chocar, pues, ¿no? Comenzaron a chocar entre ellos. Pero bueno, esa es una señal que quisiera que contemplasen al momento de hacer su evaluación de la organización, ¿no? Podrían decir también de que sí, fue un tema de personas. Ok, pero yo voy más allá, no creo que sea un problema de personas, creo que es un problema más estructural. Digamos, teníamos a Luis Fernando, a Virgilio Levalli, a Germán Doig. Digamos, se podría decir que eran una suerte de pilares dentro de la organización. Y qué coincidencia que esos tres pilares pues hayan caído por el mismo defecto, por el mismo pecado, ¿no? Y no solamente es eso, sino que las personas más cercanas a él pues también era como una suerte de rey Midas, solamente que a la inversa, en vez de convertir en oro las cosas que tocaba, pues las destruía, las enlodaba, las guaneaba, por no decirlo menos, ¿no? Entonces es curioso. Pueden encontrar por ahí algunos lazos que unen a estas personas con el fundador, ¿no? Entonces, digamos, no por nada la Iglesia ha tomado la decisión que ha tomado. No es un tema tan sencillo. Ahí hubieron, que duda cabe, otros factores. Una institución que tenga dinero en un paraíso fiscal, digamos, ya comienzan a haber actitudes, acciones que también comienzan a reñir con la moral a nivel estructural, ¿no? Ya era un modus operandi. Y el otro detalle es que los superiores que estuvieron, en realidad, es mi punto de vista, fueron unos peleles, fueron unos títeres. Quien en realidad tiene el poder de decisión es aquella persona que maneja el dinero. Y no solamente el dinero, sino que ejerce un peso y una influencia muy fuerte dentro de la institución. El poder detrás del trono, se le dice, ¿no? Bueno, la tarea es de ustedes, ¿no? Investigar, ver. Información van a encontrar. Pero como les digo, no se trata de ahorita pues hacer leña del árbol caído, pero sí se trata que se den cuenta a qué institución quieren defender algunos. He visto a muchos defensores del sodalicio. Yo los he visto llorar, los he visto quebrarse, los he visto cómo los rompían, cómo los quebraban.
No sé si lo olvidaron, no sé si lo normalizaron, pero lo que hicieron con ellos no estuvo bien. Porque quebrarte, no en privado, sino muchas veces en público, era la primera fase para ejercer la manipulación en uno. Es cuestión de abrir un libro, de ver cuáles son los procesos. Es una cuestión de ver cuál ha sido el modus operandi en otras instituciones similares a esta organización. Legionarios de Cristo, Instituto del Verbo Encarnado, por mencionar algunos. Pero, digamos, es algo que deseo que entiendan, es algo que deseo que comprendan. ¿Para qué? Para que puedan defenderse ustedes mismos ante una situación similar, para que puedan identificar ciertos patrones. ¿Cuál es ya el último punto para cerrar esta primera entrega? Calculo que serán 3, 4 máximo. Y de ahí a continuar con mi vida y a seguir creciendo y a seguir generando otro tipo de contenido, porque de esto no pienso vivir, ¿no? Ni tampoco me interesa ser famoso por esto, tampoco. Pero sí mi interés va por otro lado, ¿no? Quiero evitar que las personas vivan lo mismo que yo tuve que vivir. Creo que es lo mínimo que puedo hacer. Y esto pues lo hago como un acto de amor para con Dios, para conmigo mismo y para con mi familia. Aún así, probablemente tú puedas decir, oye, pero sí, pero yo he vivido cosas buenas ahí, y sí, también, no lo voy a negar, yo no voy a negar esta experiencia que tú has vivido. Pero entonces, vamos al siguiente nivel, como le dije, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la verdad, podríamos tener una definición muy sencilla y muy simple, que es: la verdad es lo que es y no otra cosa. Pero esto es lo mismo que el pensamiento binario, es muy básico. Aunque no lo crean, solamente hablar sobre el qué es la verdad, sobre las dimensiones que esta podría abarcar, pues podría hacer que se convierta en una entrega inmensa. Podríamos hablar sobre los lineamientos constructivistas a nivel filosófico, o desde abarcarlo desde la fenomenología. Pero no nos vamos a extender muchísimo. Nos vamos a centrar en 2 dimensiones, que creo que son las más importantes: la verdad objetiva, ¿ya? Y las verdades subjetivas. Ustedes dirán, oye, ¿cómo es eso de verdades subjetivas? ¿Cómo es eso de verdades objetivas? Tranquilos. Las verdades objetivas son aquellas que podemos demostrar, que no solamente son argumentos, no solamente son tesis planteadas o hipótesis, sino que son aquellas que pueden ser demostradas. Como, vamos a poner un ejemplo básico: decir de que el sol da calor es una verdad objetiva. Aquí no cabe la presunción o la, digamos, la sensación o la la tesis de que el sol es frío para algunos. No tiene cabida ese subjetivismo
¿Por qué? Porque es demostrable científicamente también que el sol da calor. Eh, Podríamos decir que una verdad objetiva también es que el color del astro, del sol, no es ni verde ni azul. Que si bien es cierto, dependiendo condiciones atmosféricas, podría variar ligeramente su color entre amarillo, naranja, por decirlo menos. Eh, Sabemos que objetivamente no es ninguno de los otros colores que hemos dicho, ¿no? Eso es una verdad que es objetiva, que es demostrable. También tenemos las verdades subjetivas. ¿Cuáles son las verdades subjetivas? Las verdades subjetivas están delimitadas por la experiencia. La experiencia que tú puedas haber vivido o que yo pueda haber vivido. Experiencias que podrían decirse que algunas personas perciban que han recibido un bienestar, por ejemplo, de algún tipo de política económica o de una ideología. Por ejemplo, uno dirá, yo estoy a favor del comunismo, y otro dirá, yo estoy a favor del liberalismo. Y pues, según la experiencia que estas personas han vivido, obviamente, pues van a pensar que han obtenido alguna suerte de beneficio de alguna de estas posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas están ligadas a la experiencia y a la percepción personal. De buenas a primeras, a nuestras vivencias, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay personas que según su experiencia pueden considerar al capitalismo como el mejor sistema económico. ¿Por qué? Pues les ha ido bien. Hay otras personas que pueden decir, no, ¿sabes qué? A nosotros nos parece que el comunismo es el mejor sistema económico porque a nosotros nos ha hecho bien. O el capitalismo nos hizo mucho daño. O el comunismo nos hizo mucho daño. En ambos casos, ambas personas tienen, por decirlo así, la percepción de que lo que están eligiendo les ha generado un bienestar. Y por ende, ambas posturas son válidas. ¿Ok? Otros dirán, soy hincha de la U, soy hincha de la Alianza, si quieren verlo de esa manera también. Ambos consideran de que esa elección, pues esa experiencia o esa vivencia que tienen es la mejor, que la pueden obtener disfrutando el tipo de juego de determinado equipo u otro. Y ahí ambas experiencias son válidas. No es que una sea mejor que otra. ¿Por qué? Porque está delimitado en base a nuestra experiencia. Y no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para otro. Ese es otro detalle que también nosotros tenemos que considerar. Pero, ya que estamos en esto, pues tenemos en cuenta de que al tener estas experiencias personales y estas percepciones individuales, pues en el caso concreto del ejemplo que tenemos, van a haber personas que van a considerar que el sodalicio es algo bueno o que fue algo bueno para sus vidas, ¿no? Porque estas personas se van a centrar en los beneficios que recibieron mientras estuvieron en esta institución. Como por ejemplo una formación intelectual, como por ejemplo un acompañamiento espiritual, un sentido de comunidad, experiencias positivas que de una u otra forma validan esta elección, ¿no? Pero es algo que tienen que entender, es que estas experiencias no abarcan el sistema completo.
es solamente una de las caras. Digamos que la verdad, más que tener dos caras, es poliédrica. Está compuesta de muchas caras, de muchas percepciones. Por eso es que es importante verla desde diversos ángulos, para poder entender y para poder desarrollar una mayor empatía, por ejemplo. Pero así como hay personas que han considerado que el sodalicio es algo bueno, también hay otras que consideran que el sodalicio fue algo malo. ¿Por qué? Porque son personas que muy probablemente han sufrido algún tipo de abuso psicológico, físico, carnal, ¿no? Y digamos que estos efectos de una estructura que se vino implantando durante tiempo de abuso, pues dio pie también a que fuera un caldo de cultivo excelente para el tema de la manipulación, ¿no? Y digamos que eso pues ha ayudado a que esta percepción negativa pues vaya ganando muchísimo más terreno. Digamos que no terminan de completar, de complementarse estas experiencias, ¿no? Es algo muchísimo más amplio. Pero entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces ahí podemos ir tranquilamente bajo el tema de la verdad objetiva. O sea, tendríamos que ver eso, que esta es mi experiencia, esta es tu experiencia. Veamos pues cuáles son las verdades objetivas que podríamos nosotros rescatar, ¿no? En este caso concreto del sodalicio. Y digamos, porque sí, pues hay hechos comprobables, ¿no? Hay hechos comprobables que ya comienzan a darnos señales claras e inequívocas que no era un espacio adecuado. Era como este árbol, ¿no? Que daba frutos buenos y frutos malos, venenosos. Eso no es un camino, no es una opción. O sea, son como estas plantas carnívoras, ¿no? Que emiten una suerte de sustancia que atrae un aroma, una fragancia que atrae a sus víctimas para después devorarlas. Digamos que dentro de los hechos comprobables es que existen denuncias de abusos, actos de manipulación psicológica, estructuras de poder centralizadas y jerarquizadas, que obviamente pues permitieron todas estas dinámicas, ¿no? Digamos, hay documentos que avalan estos hechos. O sea, no es algo inventado, no es un tema de percepción, ¿no? Los análisis a los cuales nos conllevan es que lamentablemente se utilizaron medidas que no eran las adecuadas, ¿no? Muchos normalizamos estas acciones y muchos hasta el día de hoy llevamos esa marca, esa seña, aunque no la querramos, pues tenemos que trabajar en ellas para ser más conscientes, para no seguir diseminando pues este modelo, ¿no? Porque aunque no lo crean, aún con el tiempo podrían seguirlo implementando de forma inconsciente en sus propias familias, olvidando pues muchas veces el daño que pueden ocasionarles. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, que hecho es también verificable que ocultaron información que pudo haber servido a la comunidad, que pudo haber dejado en alerta a la comunidad. No digo que probablemente no se hizo nada, pero fue insuficiente. Fue un tema más estético, si queremos decirlo así, o en todo caso un calmaconciencias. Me explicaron alguna vez, si alguno de ustedes estuvo en un centro pastoral, que las puertas que daban el acceso a las salas de reuniones tenían
una ventanita, o sea, dentro de la estructura de la puerta había una ventanita, pues, ¿no? Y eso se implementó ¿con qué finalidad? Se implementó con la finalidad de que estos ambientes no sean utilizados para otros fines. ¿Por qué? Porque pues ya se había dado este tipo de usos. Esa fue la narrativa que me contaron, de cuál era la razón del por qué existían estas lunas, ¿no? De una u otra forma impedían que pues crear un ambiente donde pueda prestarse para que existan algún tipo de mal uso, ¿no? Digamos que podríamos decir que fue quizás un acto, pero físico, formal, pero no suficiente, no con la profundidad necesaria. Sucedió lo mismo con Germán, ¿no? Muchos, después de los escándalos que se suscitaron después de conocer todo lo que se conoce ahora, muchos se afeitaron las barbas, ¿no? Como una señal de algo, ¿no? Pero también fue un signo externo. Las barbas que se cortaron, pues hoy volvieron a crecer y nada cambió. Es como, no sé, creer que se va a generar un cambio por utilizar una vocal para hacer visibles o hacerlos inclusivos, ¿no? No. Eso es un maquillaje, es algo que no va a llevarnos a ningún lado. Puede ser una moda que con el tiempo va a terminar pues cayendo en desuso. Y digamos que nosotros tenemos que comprender que no se trata ya de personas, se trata ya de estructuras. Y no solamente es eso, sino que una persona buena debería actuar en consecuencia. Debería ser mucho más empático. Cuando alguien te narra su dolor, tú no puedes decirle, así que raro, porque a mí me fue muy bien. Eso es lo que hacían en redes sociales. En vez de ponerse a rezar por esas personas, ¿qué cosas hacían? O decían, oh sí, nos están atacando como institución, vamos a rezar por nosotros, por la institución. Entonces siempre era el yo soy la víctima, yo soy, pobrecitos de mí, me están atacando, quieren destruir a la iglesia. O sea, encima existía manipulación. No quieren destruir a la iglesia. Están reclamando justicia a una organización en concreto. ¿Ok? Tú eres parte de la iglesia, no eres la iglesia. Y eso también pues es algo que tenemos que recordar. Por lo menos aquellas personas que estábamos en los años 90 y 2010, había algo muy particular, ¿no? Nosotros no éramos un camino, nosotros éramos el camino. Las personas que estuvieron en esos años no me van a negar que ese era una de las formas de expresarnos. Y no solamente es eso, sino que nosotros éramos la respuesta, que nuestra espiritualidad era la mejor. Eso fue lo que nos vendieron, eso fue lo que nos hicieron creer. Denostábamos a las otras congregaciones, las mirábamos por encima del hombro, ¿no? Los barríamos, no pasa nada, nosotros somos mejores. Bueno, es esa soberbia la que hizo que se llegase a donde se llegó. Porque creo que si hubiesen tomado las medidas adecuadas, lo que se está viviendo ahora no hubiese sucedido. Pero la soberbia fue más. No les gustó las conclusiones de la primera comisión investigadora, que al final es a la misma conclusión a la que se está llegando ahora. Se armó una comisión a su medida, una comisión que revictimizó más a las víctimas, que las denostaba, o sea,
¿cuánto, cuánto crees que va a valer el dolor de una persona? O sea, tú puedes cuantificarlas, puedes decir, sí, suficiente es esto, nada más. ¿Tú qué sabes? A ti no te ha tocado vivir eso. O de repente todavía no. Para que te des cuenta de algo, igual, esto sucede con el tema de la gestión de equipos o gestión de empresas. Van a entender ustedes de que van a tener que muchas veces tener la visión del helicóptero, ¿no? Tienen que alejarse del entorno para poder ver el panorama completo. Muchas de las cosas fueron evidentes para mí, no de forma inmediata, sino cuando poco a poco me fui alejando de la institución, me fui alejando de la organización, comencé a conversar con otras personas, comencé a comparar la situación y me di cuenta que efectivamente hubieron cosas que se hicieron que estuvieron mal, muy mal. Pero hay otro detalle también en torno a este tema de la verdad, y es que hay experiencias y experiencias. Y con esto ya termino. Que es algo que quiero que reflexionen. No es lo mismo la experiencia de un agrupado, no es la misma experiencia que puede tener un señor de Maús, no es la misma experiencia que puede tener una señora de Betania o de Nazaret, no son las mismas experiencias que pueden tener las personas que han discernido vocación ahí, que han vivido experiencias comunitarias, que han hecho promesas y han pasado por las casas de San Bartolo, las personas que después de ese proceso han vivido en comunidad, las personas que han vivido más cerca al fundador, por ejemplo. Hay niveles, son como niveles de exposición. Podríamos decir que las personas de Betania, las personas de Maús, que eran personas mayores con criterios, eran más difíciles de manipular. O sea, no los ibas a manipular, pues. O sea, ya eran personas ya formadas, personas que podrían identificar cuando quisieses hacer eso. Pero también lograban que muchas veces bajasen la guardia, ¿no? Pero ese es un caso, entonces ellos no van a estar tan expuestos a lo que sí puede haber estado expuesto un agrupado, porque participaba pues con mayor tiempo, con mayor disponibilidad a algunas actividades que habían, ¿no? O porque pues se exponían más a otras personas de la institución, pues que tenían algún cargo de poder, por ejemplo. O aquellas personas que discernieron vocación, o aquellas personas que tuvieron experiencias comunitarias, como les dije. O sea, cada vez te vas adentrando más, vas conociendo más al fondo a la institución, te vas a exponer muchísimo más. Es como que salieras al sol. Una cosa es salir al sol un ratito para regar tu jardín y luego te metes a tu casa. Otra cosa es salir de regar tu jardín, salir, pasear, exponerte al sol también un ratito, luego regresas a tu casa. Otra cosa es salir, pasear, echarte bloqueador, bronceador, estar protegido, y otra cosa es no contar con esos medios para que te proteja. Otra cosa es trabajar a la intemperie del sol. O sea, todos se van a exponer al mismo sol, pero van a tener experiencias distintas. En la medida en la cual te expongas más, vas a ver más cosas, vas a conocer más cosas. En la medida en la cual puedas conversar con otras personas, también dentro de la institución, y estás abierto a saber escuchar, pues vas a conocer otras tantas más, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, mi sugerencia es: no minimicen las experiencias de las otras personas que sí fueron víctimas. Averigüen ustedes, inclusive, cómo se les llama a aquellas personas que, cuando ustedes están contando algo que les ha sucedido, estas intervienen y cuentan una experiencia similar a la suya.
O sea, los interrumpen y cuentan una experiencia similar a la suya. Se los dejo así como quien quiera averiguar, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿O por qué actúan de esa forma? Averigüenlo, pueden buscar un libro, buscar en internet. Acceso a la información hoy está abierta. O sea, digo, mi intención tampoco es venir y darles una clasecita de A, B, C, D, E. O sea, no, mi intención es que ustedes vayan e investiguen, vayan y pregunten, ¿no? Que comiencen a generar y trabajar en el pensamiento crítico, ¿no? El tema de la obediencia de vida, no, o sea, es un factor muy terrible de manipulación. No pienses, haz. O sea, oye, no soy un robot. Un par de veces me mandaron cosas incoherentes. Y yo dije, oye, pero no entiendo cuál es el sentido de eso. Tú obedece, me dijeron. Un ratito, les dije yo. Cuando a la Virgen María se le apareció el ángel y le dijo que iba a ser la Madre de Dios, ella pidió luces. Por eso es que preguntó, ¿y cómo será esto? Cuando se lo planteé a mi director espiritual, se quedó callado por un momento y después me mandó unos correctivos, ¿no? Digamos que físicamente terminé más fortachón, pero hay personas a las cuales no les gustaba ser corregidas tampoco, ¿no? Hay personas a las cuales no les gusta que les señalen sus errores. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Esto no lo vean como que los estoy machaqueando, no. O sea, lo que quiero que entiendan es que si no aceptan sus errores, no van a cambiarlos, van a volver a repetir los patrones. Y de lo que se trata es que eso no suceda, que podamos aprender de esta situación para adelante, para lo que les toque vivir. Ahora, igual ustedes son libres, o sea, si a pesar de lo que yo les digo, pues ustedes se mantienen firmes en su decisión, ustedes son libres de hacerlo. Mi objetivo, entre tanto, al menos buscará pues que cuando vean esta suerte de red flags estén atentos, ¿no? Para que no puedan caer o ser instrumentalizados. Es un camino, no es Dios. O sea, tengan cuidado con, como les dije, tengan cuidado con el tema de la idolatría, ¿no? Sepan darle el valor a quien se lo merece, ¿no? Las gracias a quien se lo merece. Cuestionen, busquen otros puntos de vista, evalúen, respiren, no sientan que se los está atacando. Así como ustedes tienen sus experiencias personales, también las tenemos nosotros. Y no todo el mundo va en busca de plata. Tratemos de ser personas mucho más empáticas, que estén comprometidas más con la verdad, que busquen aprender de los errores, que es algo que vamos a utilizar ahora de manera pedagógica, ¿no? Para poder entender, independientemente de que sea el sodalicio o no, pero vamos a utilizar el sodalicio como punto de partida, que eso se puede presentar en diversas situaciones, con diversas personas. Los personajes van a ser los mismos, va a cambiar el escenario solamente, pero los diálogos van a ser muy similares. Entonces, eso es lo que quiero comentarles. Desde ya, muchísimas gracias por brindarme su tiempo. Un abrazo. Les invito a seguir viendo las otras entregas. Y no se olviden, sean buenos si pueden.